¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas de Ministerios Ven Señor Jesús. Pues es para nosotros un privilegio que usted esté ya en sintonía de este programa. Esperamos que los programas anteriores hayan sido de mucha bendición para su vida. Gracias por los comentarios que nos hacen llegar por cualquier medio. La verdad es que eso a nosotros nos motiva a seguir trabajando en la obra de Dios, ¿verdad? Que es lo que hacemos. Bueno, pues para iniciar ya con el tema, porque siempre traemos temas muy amplios que lamentablemente la media hora que tenemos en este espacio pues no es suficiente, pero pues por eso vamos a iniciar ya. Pues vamos a platicar un poco sobre los acontecimientos proféticos que van a pasar antes de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo, no hoy, sino que desde hace ya varios años, muchos acontecimientos que nos han anunciado poco a poco la venida de Cristo, y nosotros sabemos que Cristo viene pronto, ¿verdad? Que la venida de Cristo está cada vez más cerca por diferentes acontecimientos que vivimos, y para estudiar estos acontecimientos que van a venir, que estamos viviendo o que incluso ya pasaron, nos acompaña el día de hoy el pastor Hernando Mejía de Ministerios Ven Señor Jesús. Pastor, bienvenido, buenas noches. Pues para iniciar ya con el tema, ¿verdad? ¿Cuáles son esos acontecimientos que, la primera parte, que ya vivimos, que ya pasaron, que nos anuncian la venida de Cristo? Bueno, mira, en una oportunidad se le acercaron a Jesús los discípulos, porque como que siempre ha habido una curiosidad en el hombre de saber cuándo serán los días finales o cómo serán los días finales. Entonces se acercaron a Jesús para hacerle esta pregunta. Y cabe aclarar que Jesús cuando fecha, o la Biblia cuando fecha, no fecha con calendario. Nadie sabe el día ni la hora exacto, eso no existe. Porque el Señor Jesucristo y los profetas en la Biblia no fecharon con calendario, sino que fecharon con acontecimientos. Cuando veáis que esto sucede, cuando veáis que esto pasa. Es decir, que el Señor está fechando no con un día específico ni una hora específica, sino cuando veamos acontecimientos. Entonces vamos a ver algunos acontecimientos que van a precedir a la venida del Señor. Número 1, leo yo en el Señor Jesús, que es el profeta de profetas, que se van a levantar falsos cristos. Cuando la Biblia habla de falsos cristos, la gente ha pensado que va a venir fulano de tal y otra persona diciendo yo soy Jesús, yo soy el Mesías, y aunque eso ha pasado, ha suscitado en todas las generaciones, realmente no se refiere a eso. Hay que entender que Cristo significa ungido. Entonces cuando Jesús dijo vendrán falsos cristos, está hablando vendrán falsos ungidos. Es decir, que van a haber hombres que van a decir poseer una unción del Espíritu Santo, pero con esa unción van a torcer de los principios y fundamentos de la palabra de Dios y van a extraviar a los escogidos, a los hijos de Dios, a la iglesia, a ministerios. Es decir, que si de algo tenemos que cuidarnos, no es de la gente que dice yo soy Jesús, mire, yo soy el iluminado, no, sino de la gente que dice que tiene una unción y la promociona. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo el Señor Jesucristo anunciaba que Él era un ungido? ¿Cuándo Él anunció que Él era un hombre que su ropa tenía virtudes, aunque la tenía? ¿Cuándo el Señor hizo una publicidad por Él mismo? De hecho, hay un loco predicador por ahí que dijo que Jesús era un showman, y eso es totalmente falso. Jesús nunca fue un showman. Jesús nunca quiso causar un sensacionalismo con su ministerio, porque esa sería una falta de respeto a la túnica ministerial que Dios le había dado. El ministerio no es para causar sensacionalismo delante de los hombres. El ministerio no es para que los hombres vean nuestra figura. La revelación que podamos tener no es para que la gente vea nuestra vida. No es para que nos volteen a ver a nosotros, sino que es para que la unción, el poder, el respaldo que se pueda mover en un hombre de parte de Dios glorifique y exalte el nombre poderoso de Jesucristo. Para eso Dios dejó ministerios en la tierra y le dio poder repartir a toda la iglesia a través de los dones del Espíritu, para que los hombres puedan voltear a ver a Jesucristo y que no nos vean a nosotros. Y es que hay un estigma, un ancestro, un error en la genética del hombre, que siempre tendemos a adorar a las criaturas en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Te voy a poner un ejemplo. Mira Juan el del Apocalipsis, el discípulo amado. Juan ya vio al Señor sentado en el trono, no te pierdas de esto.
ya tuvo la revelación del Cordero de Dios. O sea que él ya sabe a quién adorar y vio los 7 espíritus delante del trono. Es decir, que si alguien vio a la Trinidad es Juan. En el arrebatamiento que tuvo al cielo, donde dijeron sube acá, y ahí vio el trono de Dios, vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, cuando el ángel está dando explicaciones doctrinales y le está explicando la palabra profética y lo que él está viendo en las visiones, dice que él viene y se postra en los cielos, se postra delante del ángel para adorarlo. O sea, ¿cómo entiendes que el apóstol Juan, que es un legítimo apóstol, que es un hombre que está teniendo experiencias sobrenaturales, donde mira al mismo Dios, de repente se le postra un ángel? Para que veas cómo los hombres ante lo sobrenatural regularmente tienden a postrarse y adorar a las criaturas en vez del Creador. De hecho, el ángel dice que lo levantó y le dijo: no me adores a mí, yo soy un consiervo como tú adora a Dios. Pero date cuenta que eso no se vivió en la tierra, se vivió en la atmósfera celeste, de un hombre que ya había tenido una visión clara del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y termina postrándose al ángel, para que entonces podamos ver lo susceptible que somos los hombres de poder adorar hombres. Y por eso el infierno utiliza a hombres que tienen cierto respaldo de parte de Dios, para que terminen los hombres, la iglesia, en vez de adorar a Dios, adorando a los hombres. En vez de permanecer arraigados a los principios y fundamentos de la palabra, adorar hombres. Hoy en día se adoran apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Hoy en día se les adora. Tal vez no en el culto decirle te adoro, te amo, sino en que cuando viene un apóstol, un profeta, y marca una revelación que contradice la Biblia, la gente se le arrodilla, la gente baja sus defensas doctrinales y se rinden ante la falsa revelación, la revelación que contradice la Escritura, la revelación que contradice el fundamento del creyente, y sucumben. ¿Por qué? Porque le tienen toda la confianza, el nivel adorativo al pastor, al profeta, al apóstol, y no al Señor Jesucristo y a su bendita palabra. Recordemos que la palabra, la Biblia, el Logos, es Dios. Juan 1 dice que el Logos es Dios. La palabra que nosotros leemos no es solamente un concepto, es Dios. Es la esencia de Dios para el hombre. Entonces entendamos esto: la palabra de Dios es viva y eficaz. No pasa de moda. Pasarán los hombres, las generaciones apostólicas, proféticas, pero jamás pasará la palabra de Dios. Pero el Señor nos advirtió: vendrán falsos ungidos. ¿Qué hacen los falsos ungidos? ¿Cómo reconocer que son falsos? Rompen los fundamentos de la palabra, enseñan doctrinas torcidas. Cuando el apóstol Pablo dijo que cuando venga, si es posible, un ángel del cielo o un mismo apóstol que se tuerza y cambie la doctrina, que no lo oigamos, que no recibamos ese cambio doctrinal, porque el que recibe ese cambio doctrinal sea anatema, tanto el que lo predica como el que lo recibe. Y anatema significa maldito. Entonces tenemos que evitar esa maldición. ¿Cómo? Conociendo la palabra, leyendo la palabra y, claro, amando, atendiendo a nuestros líderes, a nuestros pastores, pero jamás adorándolos y jamás dándoles el valor más alto que tiene la Escritura, porque, repito, la Escritura es Dios, el Logos es Dios. Ahora, una de las señales entonces que preceden a la venida del Señor es que van a venir falsos ungidos, y de esos ya tenemos mucho. De esa gente ignorante que depende de la imposición de manos de una persona para poder sentirse bendecida. Pasan al altar y si el pastor, el ungido, le pone las manos, ya se siente bendecido. Pero si pasó al frente y no le pusieron las manos, se regresa triste, como que su oración de fe no fuera poderosa. Y se hace dependiente de las manos del ungido. Ahora resulta ser que los sacos de los apóstoles y los profetas, rozando a la gente, tocando a la gente, las hace temblar y caer al suelo. La verdad que eso es algo ridículo que se está viviendo de un movimiento de falsos cristos, de falsos ungidos. Claro que creo que de repente un paño ungido, claro que creo que de repente hay virtud en las cosas, por el poder que puede tener una persona, porque Dios la está usando en ese momento de unción, porque Dios va a mover un rema específico, porque los paños de Pablo echaban fuera demonios, porque el manto del Señor tuvo virtud. O sea, yo sí creo en eso, pero nota, en todo lo que se hacía
en los Hechos de los Apóstoles y en el ministerio de Jesús era para glorificar el nombre de Dios, jamás a los hombres. De hecho, Jesús, siendo Dios, como hombre, nunca dejó adorarse. Es más, cuando la gente quería, hacer publicidad de sus milagros, decía, no le digan a nadie. ¿Para qué le van a contar a la gente? La gente solo busca sensacionalismo, no busca realmente al Dios del poder, de la unción, de la santidad, no lo buscan. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de ir a una cruzada evangelística a un estadio en Retaluleu. De hecho, te llevé, tú eras bebecito, y fuimos porque vino el evangelista Gigi Ávila. Y el hermano Gigi Ávila predicaba la palabra y hablaba de manifestaciones del tiempo del fin, como los que estamos viendo ahora, del homosexualismo, de los falsos cristos, de eso estaba predicando, pero la gente no le ponía atención. Ese estadio estaba saturado, estaba abarrotado y la gente no le ponía atención a la palabra. Pero cuando dijeron que el hermano ya iba a empezar a ministrar sanidad, ahí toda la gente se paró y puso la atención. Para que te des cuenta cómo la gente no le interesa la palabra, no le interesa el llamado a la santidad, no le interesa edificarse en la palabra viva y eficaz, sino que lo que le interesa es el sensacionalismo de ver quién va a sanar o a ver si yo cacho también una mi sanidad por ahí. Y la verdad que ahí se ve que el hambre por la palabra está escaseando en mucha gente. Mucha gente prefiere ver milagros y no palabra, no buscar el rostro de Dios. Si te dicen que mañana viene un ungido a sanar cuerpos, el estadio se llena. Pero si te dicen que viene un siervo de Dios y va a haber un día de ayuno, lamentablemente el estadio no se llenaría. De donde podemos darnos cuenta de que hay más gente buscando sensacionalismo de los falsos ungidos que realmente al Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra. Entonces, una de las señales es esos falsos ungidos, que de hoy tenemos muchos. Hoy se desató una apostolitis donde todo el mundo es apóstol. Ahora la gente menosprecia el ministerio evangelístico, el pastoral y el magisterial, porque todo el mundo quiere ser apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol tiene una jerarquía más alta que los demás y todos quieren ser los más grandes. Y eso es ridículo, pero lo estamos viviendo. Y es una señal del tiempo final que tú y yo no vamos a detener, ni nadie, porque es una señal de que Jesucristo viene pronto. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Poner sus ojos en aquel que dio su sangre, porque ninguno de los predicadores dimos nuestra vida por ustedes. Por más ungidos que seamos y llenos de revelación, nosotros no dimos nuestra sangre ni bajamos al infierno por ustedes. Pero hubo alguien que es Dios, que se hizo hombre, que fue a la cruz del Calvario a pagar el precio por el rescate del pecado, por cuyas llagas somos salvos y somos sanos, y bajó a los infiernos para destruir el pecado, la maldad, la maldición, y resucitar y sentarse a la diestra del Padre. Entonces, quien merece los créditos, la gloria, la honra, la alabanza en todo lo que son misiones, en la revelación, en el mover de los dones, en el mover de las sanidades y lo sobrenatural, se llama únicamente Jesucristo. Y como ya tenemos a quien adorar, no necesitamos otro. No necesitamos un corredentor ni un conungido para adorar a Dios. Dios es adorable en sí mismo y tenemos que darle la gloria. Pero es una señal del tiempo final. Otro tiempo de manifestación del tiempo final que el Señor habló de los terremotos. Y hay algo muy impresionante. En décadas pasadas se hablaban de terremotos, los grandes de 5 puntos, 6 puntos. Un terremoto de 7 puntos es muy raro en la historia. Pero ahora los terremotos están casi llegándole al nivel 10. Ya están alcanzando nivel 9, nivel 8. O sea que los terremotos han ido aumentando en su dimensión. Y eso es científico. De hecho, los últimos terremotos han sido tan potentes, los de Chile, los de Japón, el terremoto que hubo últimamente en Nepal, que fueron tan poderosos que movieron la Tierra de su eje. Y eso hizo que la Tierra se acelerara más y que en microsegundos ahora el día sea más corto. Entonces, eso es científico. Estamos viendo que los terremotos se están acrecentando como la mujer en su dolor de parto. Tú sabes que una mujer cuando está ya para dar a luz tiene cierto tiempo, una intensidad de dolor y en tipo de frecuencia esa intensidad de dolor. Y luego se le repite con otra frecuencia, hasta que son más constantes. Lo que estamos viendo con los terremotos es que ahora los terremotos están moviendo a la Tierra de su eje, acelerando los días y lo que están haciendo es que están aumentando
De tal manera que ahora hasta hay películas de Hollywood que como que están tratando de preparar la mente de los hombres a que los terremotos que vienen van a ser devastadores y terribles. La Biblia dice que va a llegar un momento en el cual la tierra temblará como tiembla un borracho. Es decir, todas las fallas geológicas se van a activar. Y realmente, si estos terremotos están causando estragos, ¿qué será cuando toda la tierra se active en terremotos? Y eso va a ser un desastre impresionante. Eso lo vamos a ver porque la Biblia lo dice y esto no lo va a detener nadie. Son señales del tiempo final. Entonces, los terremotos en intensidades más fuertes, que ya casi llegamos a los niveles 10 y se cree que van a seguir aumentando. Entonces, pues eso ya es un vislumbre a que viene la gran tribulación y desde luego inminentemente el arrebatamiento de la iglesia. Pero hablemos de otra señal más, que esa, de todos modos, cuando Jesús hablaba de terremotos y de falsos cristos, él decía, van a oír de esto, pero tranquilos, no es el final. Otro detalle más es el hecho de los rumores de guerra. Antes era nación contra nación, pero ahora ya no es nación contra nación. Ahora es etnia contra etnia, es decir, ahora está más cardíaco el asunto. ¿Por qué? Porque antes una nación representada por un gobierno le declaraba la guerra a otra nación, entonces se peleaban entre naciones. Ahora no. Ahora dentro de las naciones surgen grupos terroristas, grupos bélicos, regularmente religiosos islamitas, que lo que hacen es mandar ataques específicamente a Israel, porque hay un espíritu antisemítico, hay un espíritu anti-Israel. Y entonces estos grupos que están dentro de un país atacan a Israel. Entonces Israel, para defenderse, ¿cómo le hace? Porque no es el gobierno del país el que está atacando a Israel, sino que es un grupo rebelde dentro de una nación. Y entonces la situación se hace difícil porque viene Israel y bombardea países. Y los países dicen, ¿por qué nos bombardean? No somos nosotros, es un grupo que está aquí dentro. Y eso está causando cada vez más un conflicto más fuerte. Y la verdad es de que el rumor de guerra está tan fuerte que ya de todos he sabido que Irán ha amenazado con desaparecer de Israel y estar haciendo ensayos nucleares que Estados Unidos ni las Naciones Unidas pueden detener. Ellos no se están deteniendo. Claro, ellos bajo pretexto de que están tratando de crear energía nuclear, pero realmente lo que están haciendo, y lo han probado, son ensayos de misiles de largo alcance. Ellos han amenazado con destruir a Israel. Corea del Norte se les une, Rusia se les une, Siria, Libia, Líbano se les suma. Realmente hay potencias bélicas que se están uniendo, Pakistán, Irak, para ver la forma de cómo destruir Israel. O sea que todo se está centrando en un espíritu antisemítico para ver la forma de desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Y esos rumores de guerra cada vez son más fuertes y cada vez la amenaza contra Israel es más fuerte. Uno de los países que tenía solidaridad con Israel es Estados Unidos, pero este presidente actual, que es un anticristo, realmente lo que ha hecho es quitarle de alguna manera el apoyo a Israel. Incluso naciones que le fueron leales a Israel ahora están promocionando para que los palestinos, que son acérrimos enemigos de Israel por territorio, sean reconocidos como nación y entonces puedan tener derechos, y desde luego son la frontera con Israel. Realmente la situación se está calentando, la olla de guerra se está calentando, de donde podemos decir Jesucristo viene pronto, porque es una de las señales que nos está dejando. Otra señal muy importante, el narcotráfico. Tú lo mencionaste al inicio del programa. El narcotráfico es algo que no lo va a parar nadie. Y cada vez el narcotráfico está tomando el poder en los gobiernos. ¿Cómo lo toma? A través de financiar campañas. Entonces, en donde no hay terrorismo, hay una guerra entre territorios narcotraficantes. Y eso está causando temor. Hay otro flagelo, la pobreza. Está creando delincuencia común, maras. La desintegración familiar está creando todavía que haya más reclutación de jóvenes a las maras. Y entonces estamos viendo una cantidad de violencia sobre la faz de la tierra que es parte del anuncio profético. Algo que también nos está anunciando la venida del Señor, y que esto sí es muy importante, porque cuando Jesús habló de los falsos cristos o ungidos, cuando habló de los terremotos, cuando habló de los rumores de guerra, realmente Él dijo, cálmense, esto no es el final.
Pero habló de una situación, dije, vean a Israel, que es la higuera. Cuando Israel, que es la nación de Israel, cuando reverdezca, y todos sabemos que en mayo de 1948, Israel empezó a reverdecer, porque Israel recupera cierto territorio que las Naciones Unidas le otorgan, y en mayo de 1948, después de casi 1900 años de que Israel no tenía territorio, ahora le otorgan territorio. Pero Israel sin Jerusalén no es Israel, no está completa. En 1967, Israel en una guerra logra apropiarse de Jerusalén. Y entonces, lamentablemente, ya en Jerusalén hay una mezquita, que es el centro más fuerte de adoración de los musulmanes, que es la religión más grande que hay en el mundo. Pero toma Jerusalén en esa guerra, y Israel recupera ya su territorio con Jerusalén siendo la capital. Recordemos que cuando Israel no tenía a Jerusalén, su capital era Tel Aviv. Y ahora ya recuperan en el 1967, Jerusalén. Entonces Israel se convierte ya en la nación que está reverdeciendo desde el 67. Pero ahora hay una situación tremenda. Dijo el Señor que en esos días de reverdecimiento iba a comenzar en la tierra una confusión de las naciones por el bramido del mar y de las olas. Es decir, se activaba el efecto del sobrecalentamiento global de la tierra. El efecto invernadero en la tierra iba a empezar a manifestarse de una manera más fuerte. Y nosotros sabemos que hoy en día, si algo está preocupando a todos los gobiernos del mundo, es el sobrecalentamiento global de la tierra, porque ya es irreversible. Estamos viendo cómo la contaminación en el ambiente, en el medio ambiente, en los ríos, en el aire, por ensayos nucleares, por contaminación, realmente está causando un problema en el ciclo hidrológico del agua, y está causando un problema en los polos. En el rompimiento de la capa de ozono, que la capa es una cobertura de la Tierra para filtrar los rayos solares, realmente empieza un problema. El polo norte se empieza a deshielar. Y esa es una profecía que Jeremías ya había dado. Jeremías capítulo 1 le dice el Señor a Jeremías: ¿qué ves, Jeremías? Y dice: veo una olla de agua hirviendo que se desata del norte sobre la tierra. Y el Señor le dice: bien has visto, porque del norte se desatará la destrucción de la tierra. Es decir, que está hablando del sobrecalentamiento global de la tierra, como el polo norte empieza a deshielarse y empiezan esas aguas a causar inundaciones, de tal manera que la destrucción de la tierra tiene mucho que ver con este sobrecalentamiento global de la tierra. Jeremías también dice en una profecía que él mira cómo las aguas del norte se desatan sobre la tierra y las calles son inundadas. Esa profecía la vio Jeremías. Jeremías vio Berlín inundado, vio México inundado, Guatemala inundado por el Stan y el Mitch. Eso ya lo vieron. Estados Unidos inundado, Carolina del Norte, todo esto ya lo vieron. El profeta Jeremías lo vio y vio cuál era la causa: el sobrecalentamiento global de la tierra. Entonces prácticamente la palabra profética se está cumpliendo. Y el Señor Jesús dijo: cuando veáis a los hombres confundidos con el bramido del mar y de las olas, es decir, la sobreabundancia de agua en los océanos y en los cauces de los ríos, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces el sobrecalentamiento global de la tierra anuncia, y es quizá una de las señales más fuertes que tenemos ahora, que Jesucristo viene inminentemente pronto. La legalización, como decíamos el día de ayer, del homosexualismo, realmente volver a los días de Sodoma, a los días de Lot y de Noé, realmente lo que está trayendo es otro anuncio más: Jesucristo viene pronto. La economía, Andrés, que está cada vez peor, donde el hombre gana dinero, trabaja más, pero no le alcanza, y cada vez la canasta básica se va a poner más cara. ¿Por qué? Porque muchas plantas, muchos árboles ya no están soportando este sobrecalentamiento global de la tierra, este cambio climatológico. Y realmente hay especies que están desapareciendo. Aparte de eso, hay bacterias, hongos que están llegando a cultivos donde el hombre no tiene cura para eso. Y lo que está haciendo es ensayar con cierto tipo de fertilizantes, que lo que están haciendo es destruir y deteriorar más la tierra. De tal manera que cada vez la comida se va a hacer más escasa y más cara. El agua, tú sabes que en Génesis, las guerras que se vivieron por petróleo o asfalto, y por agua, y es lo que estamos volviendo a ver ahora.
Realmente las guerras se están dando por petróleo y desde luego se van a dar todavía más fuerte por la escasez de agua. Porque tú sabes que la gente no puede vivir sin agua y realmente el agua cada vez escasea más. Y esto lo que nos anuncia es de que va a haber guerra por agua. Eso es bíblico, es el Génesis. El que entiende Génesis entiende Apocalipsis, lo que fue, lo que será, y las guerras próximas que vienen serán por altar como Caín y Abel, serán por pozos de asfalto, petróleo, como en los días de Abraham con los reyes, y será por agua como lo vivió Abraham, Isaac y Jacob con los filisteos. Entonces realmente vamos a repetir ese ciclo y ya estamos viendo vislumbres de esto, de donde anunciamos una vez más, Jesucristo viene pronto. Amén, pastor. Yo creo que este tema ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque nos prepara a nosotros a que sepamos cuándo empiezan los tiempos finales, que ya los estamos viviendo. Entonces preparémonos, agrademos a Dios, hagamos las cosas bien y pues apoyemos en lo que podamos hacer, ¿verdad? Porque el pastor mencionaba de guerras, terremotos, cambios climáticos, pero también hay pequeñas cosas que nosotros podemos hacer. Entonces tratemos de apoyar en esto, consagrémonos, busquemos más a Dios día con día. ¿Para qué? Para que sea el día que sea, nosotros estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así, amigos, se nos ha acabado el tiempo y yo espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para sus vidas, para la vida de sus familias. Y pues bueno, que el Señor los bendiga, nos vemos en la próxima.